El segundo episodio de la serie Peregrinaciones al corazón de los santuarios de Tierra Santa se desarrolla en la Basílica de Getsemaní en el Monte de los Olivos, lugar de la agonía de Jesús. Nos guía al corazón de este santuario Fray Eugenio Aliata, en el lugar donde la arqueología confirma lo que la tradición transmite a partir del texto bíblico. El Papa Francisco presente en Irak, Bagdad, Ur, Mosul, Karakosh y Erbil. La condena de todo tipo de violencia y sectarismo, el llamamiento a la fraternidad y a la plena ciudadanía para todos los iraquíes, la esperanza de los cristianos locales tras el histórico viaje del pontífice. A pesar de las severas medidas preventivas adoptadas, los ancianos de la ciudad antoniana de Belén también se han contagiado por el coronavirus. Equipo y hermanas yanelinas trabajan sin descanso para ayudar a los más débiles. El huerto de Getsemaní está compuesto por 8 olivos seculares situados a los pies del Monte de los Olivos y que sugiere la presencia de una prensa en tiempos antiguos. Según los evangelistas Mateo y Marcos, este es el lugar donde Jesús fue traicionado por Judas y arrestado mientras rezaba con sus discípulos tras la última cena. Actualmente, con el término Getsemaní indicamos 3 lugares custodiados por los franciscanos que conmemoran la agonía y el arresto de Jesús en la noche en la que fue traicionado: la gruta de Getsemaní, el huerto de los Olivos y la Basílica de las Naciones. Ya a finales del siglo III, Getsemaní era considerado un lugar de oración para los cristianos. Con Fray Eugenio Aliata, arqueólogo del Studium Biblicum Franciscanum, haremos una peregrinación al corazón de este santuario. I francescani, insieme con gli altri pellegrini, conducendoli, venivano al Getsemani. Los franciscanos, guiando a los peregrinos, venían a Getsemaní, y donde se detenían, en un pequeño huerto de olivos antiquísimos llamados los olivos de los romanos. Estos olivos pertenecían a propietarios musulmanes de Jerusalén. Unos comerciantes bosnios compraron el terreno en el siglo XVII e hicieron un regalo votivo a la religión cristiana. Y así el lugar se cerró con un muro y se convirtió exclusivamente en un lugar de oración. E così il luogo fu cintato con un muro e divenne esclusivamente un luogo di preghiera. Successivamente la custodia volle ingrandire. Posteriormente, la custodia quiso ampliar este terreno con los olivos y compró un terreno antiguo hacia el sur. En este había también algunos olivos bastante antiguos que podían ser utilizados como lugar para la oración, pero fue en este lugar donde salieron a la luz los restos de las antiguas iglesias. Durante los trabajos de excavación salió a la luz una iglesia del tiempo de los cruzados. Se podían ver unos hermosos muros y se identificó también una piedra que servía como memoria para los peregrinos. La chiesa è menzionata nelle fonti. La iglesia viene mencionada en las fuentes, en las historias antiguas de los peregrinos, como la iglesia de la oración, porque la importancia de la iglesia es la oración que hizo Jesús en Getsemaní. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Este es el centro del mensaje del lugar, la oración de Jesús. Del messaggio del luogo, la preghiera di Gesù. La intención era construir una nueva y hermosa iglesia en el lugar de la destruida en tiempo de los cruzados, y para ello se hicieron diferentes proyectos. E cominciarono subito i lavori, ma mentre scavavano le fondamenta. Y comenzaron enseguida los trabajos, pero mientras excavaban los cimientos de esta nueva iglesia, aparecieron mosaicos bellísimos de colores, restos de una iglesia todavía más antigua. Entonces se tomó la decisión de reconstruir la iglesia más antigua, que era de época bizantina, del siglo IV, y ya era mencionada por la célebre peregrina Egeria. Estos mosaicos encontrados nos dan la idea de la elegancia de esta iglesia.
hanno proprio dato l'idea dell'eleganza di questa chiesa. Y como subraya Fray Aliata, los mosaicos modernos se han realizado muy bien y conservan la elegancia de la iglesia antigua a día de hoy. La actual basílica fue construida entre 1922 y 1924. Para su construcción colaboraron diferentes naciones con grandes donaciones, motivo por el cual es llamada también Basílica de las Naciones. Se confió al arquitecto Barluzzi la labor de proyectar la nueva iglesia. Quien aprovechó los frutos de los trabajos de Barluzzi fue Fra Gaudenzio Orfali. Ecco, questa è la roccia centrale della basilica. Esta es la roca central de la basílica y según la tradición cristiana, en el centro del altar está el elemento más característico, más interesante para la historia del santuario. En este caso, los elementos más característicos están construidos sobre la roca. La roca está en el centro de la basílica y atrae a los peregrinos que vienen a venerarla, no por sí misma, sino por quien rezó sobre ella. Non per se stessa, ma per colui che ha pregato sopra questa roccia. Un mosaico representa la traición de Judas, la roca de la traición, mientras que el mosaico del otro lado representa la escena de la captura de Jesús, que es arrestado por los soldados, también en este caso sobre una roca. Por ello es la roca de la oración, de la traición, de la captura de Jesús. En el techo, los escudos de los países que han colaborado en la construcción de la basílica. Desde 2012 hasta noviembre de 2013, la basílica se sometió a una larga rehabilitación. El proyecto Getsemaní, conservar el pasado y formar el futuro, ha permitido la restauración de los valiosos mosaicos. En 2020, durante la construcción de un túnel de conexión entre la Basílica de la Agonía y el Valle del Cedrón, nos encontramos frente a una sorpresa, una mikve, un baño ritual judío de hace 2000 años. Las excavaciones arqueológicas realizadas por el Studium Biblicum Franciscanum de Jerusalén y la Autoridad de Antigüedades de Israel sacaron a la luz también una iglesia bizantina, los restos medievales de un monasterio o casa de acogida para peregrinos, junto a algunas cisternas para la recogida de agua. La arqueología en este caso es una confirmación de lo que la tradición ha transmitido a partir del texto bíblico. Y cuando tenemos estos tres elementos, texto bíblico, tradición y arqueología, podemos decir que tenemos elementos de certeza suficiente para identificar el lugar. Identificar el posto. Los olivos de Getsemaní también han sido analizados por expertos en biología y fisiología vegetal de universidades italianas y del Consejo Nacional de Investigación a petición de la Custodia de Tierra Santa. El estudio ha demostrado que sus troncos y ramas tienen unos 900 años, lo que los convierte en los olivos más antiguos que se conocen. Pero no solo eso, los olivos pertenecen a una variedad única y original, y todos tienen el mismo ADN, lo que significa que fueron trasplantados por esquejes de una planta madre. Los papas han sido peregrinos excepcionales en Tierra Santa quienes han venerado la piedra de la agonía de Jesús, pero también han plantado en el jardín sagrado un árbol de olivo, como hizo el Papa Pablo VI en su peregrinación de 1964 y el Papa Francisco en 2014. Para todo cristiano, estos olivos constituyen una referencia viva a la pasión de Cristo. In questo pellegrinaggio 2021, en esta peregrinación cuaresmal de 2021, besando la roca de la agonía del Señor, pedimos vida y reconciliación para todos, especialmente en este tiempo de pandemia donde la gente sufre. In questo tempo di pandemia, dove la gente soffre. La misa fue presidida por Fray Donaciano Paredes Rivera y concelebrada por los frailes de la Custodia junto a sacerdotes de otras congregaciones religiosas.
Se presta especial atención a la oración de Jesús antes de su arresto. Tras recordar otro momento de diálogo con el Padre con motivo de la transfiguración en el Monte Tabor, es el momento de otra revelación, explica en su homilía el Padre Lucas Popko, no en la luz, sino en la noche. Un episodio que revela que la comunión de Jesús con el Padre es todavía más profunda. Todas nuestras oraciones y liturgias se reducen a que se haga tu voluntad. O me pongo en tus manos, observó el Padre Popko, recordando las palabras pronunciadas por Jesús en la piedra de la agonía. Pero lo que observamos aquí no es la soledad de Jesús, es la comunión con el Padre. Irak siempre estará conmigo en mi corazón. Un recuerdo para conservar, un recuerdo a partir del cual empezar de cero. La dolorosa guerra, el terrorismo, la persecución y la huida, pero también la memoria sobre la cual hoy se trata de reconstruir gracias a la esperanza, reforzada por una visita destinada a permanecer en la historia. Bagdad, Ur, Mosul, Karakosh, Erbil. Ante el Papa Francisco, el primer pontífice que visita Irak, pasan las ruinas de las ciudades destruidas por la violencia de decenas de guerras y de la furia del Estado Islámico, pero sobre todo los rostros, las historias de los cristianos presentes en esta tierra desde hace 2000 años. Nel 2014, quando l'ISIS l'hanno attaccato il pianura di Ninive, En 2014, cuando el ISIS atacó la llanura de Nínive, fue difícil dejar nuestra tierra y vivir dispersos. Hoy muchas familias han emigrado y esto es algo difícil de aceptar. El momento que hemos vivido hoy no lo olvidaremos nunca. Questo momento che abbiamo visto oggi è davvero non si dimentica mai. En la iglesia de la Inmaculada Concepción de Karakosh, Bagdeda, en arameo, estaban también Fray Nur Tamás y Fray Haitham Yalda Jano, franciscanos de la Custodia de Tierra Santa que regresaron para la ocasión a su ciudad natal, corazón de la llanura de Nínive, donde acompañaron la espera gozosa del Papa. Ha concluido un día histórico para Irak y para la Ciudad del Vaticano. Un sueño desde que hace tiempo estaba en la mente de mucha gente y en el corazón del Santo Padre. Un sogno che stava nel cuore anche del Santo Padre. Ya el día de su llegada a la capital, Bagdad, en el encuentro con las autoridades iraquíes, el Papa Francisco explicó que la diversidad religiosa, cultural y étnica que ha caracterizado a la sociedad iraquí durante milenios es un valioso recurso al que recurrir, no un obstáculo que eliminar. La visita a Mosul frente a la plaza dominada por las iglesias en ruinas de la ciudad es ocasión para expresar con fuerza la condena a toda violencia. Hoy, a pesar de todo, reafirmamos nuestra convicción de que la fraternidad es más fuerte que el fratricidio, que la esperanza es más fuerte que la muerte y que la paz es más fuerte que la guerra. La pace è più forte della guerra. Nuevamente en la oración interreligiosa en Ur, ante la casa de Abraham, patriarca de las 3 religiones monoteístas, se recuerda el tema de la fraternidad, que protagoniza el encuentro con Ali al-Husayni al-Sistani, máxima autoridad chií iraquí, 2 años después de la mantenida con el líder sunita Ahmad al-Tayyib, en Abu Dhabi. Un programa rico, complejo y arriesgado, en un país en el que primero la Iglesia local y después el Papa han reiterado la condena al sectarismo y la necesidad de que los cristianos sean reconocidos como ciudadanos plenos para un futuro de paz. Salam, salam, salam. Shukran. Dio benedica a tutti. Dio benedica l'Iraq. Allah mahakum. Estoy muy triste, las religiosas siempre han estado con nosotros y nos ayudaban diariamente. Ahora están contagiadas de COVID-19. Pido a Dios que les conceda la curación y les deseo paz y bien a todos, porque estamos muy cansados.
Con la difusión de la pandemia en la gobernación de Belén y a pesar de las medidas de precaución adoptadas durante este año por la Sociedad Antoniana para proteger a los ancianos, Sor Caterina Tashman, de la Congregación de Hijas de María Santísima del Huerto, no se ha librado de la infección. Maravilloso ejemplo de generosidad al servicio de los pobres entre los más pobres, ha desarrollado su misión humanitaria con sacrificio, paciencia y lealtad. Declaramos el estado de emergencia y cerramos la casa a los visitantes. La entrada se reservaba a casos de emergencia y la situación parecía ser bastante buena. Identificamos el primer caso de la nueva variante entre los ancianos y en pocos días se difundió. Hoy tenemos 12 empleados y 15 ancianos contagiados. Hay 3 casos graves y no hay sitio para ellos en los hospitales. Aquí les proporcionamos oxígeno y las medicinas necesarias y el médico viene 2 veces al día para controlarlos. En este tiempo también el personal y las enfermeras se han contagiado. Yo soy enfermera y además de mi trabajo me ofrecí como voluntaria en la cocina para echar una mano preparando la comida de los ancianos. Debemos ayudarles y deseo que se curen todos pronto. La Asociación Pro Terra Santa apoya desde siempre a la Sociedad Antoniana para que pueda ser casa de acogida para los ancianos pobres, pero también para familias en dificultad. Desde el inicio de la pandemia, Pro Terra Santa ha renovado 15 estancias, dotándolas de equipamiento médico, como respiradores. Algunas de estas máquinas han servido también a casi 40 familias fuera de la Sociedad Antoniana. Con esta nueva ondata di virus, la Sociedad Antoniana se è trovata in grave Con esta nueva ola, la Sociedad Antoniana se ha encontrado en grave dificultad, porque no solo ancianos, sino también empleados y hermanas se han visto afectadas por el virus, y esto ha creado una gran necesidad. No hacemos nuestro trabajo porque sea un proyecto, sino porque es una vocación. Y cuando hay necesidad de ayudar, no nos lo pensamos 2 veces. Es un poco como nuestra casa, el lugar donde nos ocupamos de los más pobres de Belén. Ponernos a su servicio es algo más que normal en este tiempo de necesidad. Dare il nostro servizio non poteva essere che una cosa normale in questo momento di bisogno. Esta nueva variante de la COVID-19 ha afectado a la ciudad de Belén. El coronavirus ha conseguido superar las rígidas medidas preventivas y contagiar a la franja de edad más frágil en la residencia de la Sociedad Antoniana. Agentes, voluntarios y las hermanas llanelinas tratan de resistir en silencio y con valentía, a veces, desgraciadamente, a costa de sus propias vidas. En este periodo de sufrimiento global también Tierra Santa se ve afectada por la falta de peregrinos en sus santuarios y por la falta de trabajo para los cristianos locales. La custodia de Tierra Santa está presente con 300 frailes en Israel, Palestina, Jordania, Siria, Líbano, Egipto, Chipre y Rodas. Desde siempre acompaña a la población afectada por las guerras, las epidemias y las pandemias. La colecta Pro Terra Santa es la fuente principal de sustento de la vida que se desarrolla en torno a los santos lugares. A la espera del regreso de los peregrinos, la custodia pide tu ayuda. El próximo Viernes Santo, haz tu donativo.